Bueno, buenos días. Continuando con nuestras exposiciones, nos corresponde hoy ver la civilización romana. Una gran civilización. Más de 8 siglos gobernando en 5 continentes. Fue una gran civilización. Se extendió, como ustedes lo pueden ver en sus planos, en su plano que les estoy enviando en la diapositiva. Se extendió desde España, la península ibérica, hasta Asia, hasta el Oriente Medio, hasta el norte de África y toda la parte del Mediterráneo, la cuenca del Mediterráneo. Ese fue el gran imperio romano. Les inicio diciendo que Roma se organizó más o menos en el año 753 a.C. de la era de Jesucristo, en un monte llamado Palatino, en lo que hoy en día es Roma. 2 hermanos gemelos, Rómulo y Remo, dice la leyenda, que fueron abandonados por disputas familiares y fue una loba la que los amamantó y salieron adelante. Sin embargo, Rómulo posteriormente, por las mismas luchas de poder entre familia, atentó y mató a Remo, y fue Rómulo llamado el primer rey de Roma. Roma, desde un comienzo, desde estos años que estamos hablando, 753 antes de la era de Jesucristo, Roma se dividió en 3 grandes etapas de Roma. La primera fue la monarquía, la segunda fue la república y la tercera y última fue el gran imperio romano. La primera, la monarquía, de quien les estaba yo hablando ahora, Rómulo, fue el primer rey y trascendió como una monarquía con todas las disputas internas de familia. No había cohesión en esa monarquía, lo que generó inestabilidad. El último rey de esa monarquía fue Tarquinio el Soberbio, y por esas mismas disputas la monarquía se cayó y surgió lo que se llamó como el Senado permanente, el Senado Consultus. El Senado nombraba unos 2 cónsules y el Senado gobernaba como una república con 2 cónsules que cada año elegían y cambiaban. Esa monarquía que acababa de caer con Tarquinio, tuvo disputas con el mismo Senado que surgía, predominando el Senado. A partir de allí se conoce a Roma como la República de Roma. El imperio siguió creciendo, a extenderse, siguió extendiéndose. Una de las razones fue por las luchas con las islas sobre el Mediterráneo, islas de Córcega y Sicilia. Esa Córcega, ténganla muy en cuenta que la vamos a hablar en la época de Napoleón Bonaparte. ¿Me recuerdan? Córcega. Por la lucha, a ganarse las luchas, el dominio sobre esas islas del Mediterráneo contra los de Cartago al norte del África, los romanos se empezaron a extender, a dominar más territorio. Ese dominio sobre esas islas lo ganó Roma. Luego se extendió hacia el oeste, a llegar a la península ibérica, luego al norte del África y luego se extendió hacia Asia. Es decir, ya era un imperio, ya era una república muy grande en extensión, gobernada por un senado y por los cónsules que ellos elegían.
Toda la cuenca del Mediterráneo ya era gobernada por ese senado, lo que dio unas fracciones, unas fracturas en la gobernabilidad de ese imperio, de esa república tan grande. Unas fracturas porque no tenían pleno dominio en las distintas regiones de la península ibérica, de Asia, de África, de Europa. No tenían el pleno dominio porque, claro, cada general del ejército, esto se consiguió por un gran ejército que forjaba la fuerza de Roma. Entonces cada general aspiraba a llegar a ser gobernante de esa gran república, de esa gran extensión de territorio, y se generaban unas disputas entre los generales. Así fue que surgió Julio César. Julio César surgió en la época de Roma como república, pero él mismo se arrogó el sentido de emperador absoluto. Se nombró como un emperador absoluto, contradiciendo a Pompeyo y a Nerón. Allí es donde conocemos otra época de la historia de Roma que se llamó el Triunvirato. Recuérdenme también del Triunvirato aquí en Colombia, en la época de la independencia, que pasó algo similar. En esa época el Triunvirato fueron Pompeyo, Graciano y Julio César. Julio César. Como claro, Julio César para ser emperador se impuso por la fuerza, porque era el gran general de los ejércitos. Julio César se impuso sobre los senadores Pompeyo y Graso, lo que le significó a César posteriormente la muerte en el mismo recinto del Senado, porque Pompeyo lideró la muerte contra Julio César. Eso significó que termina la época de la República en Roma y surge la época del Imperio, porque el primer emperador en el año 27 a.C. fue Octavio, quien, vengando la muerte de Julio César, se hizo nombrar emperador. Como él lideraba los ejércitos después de la muerte de Julio César, él se hizo nombrar emperador, derrotando así a Marco Antonio, que aspiraba con la alianza de Cleopatra desde el África dominar los ejércitos y asimismo dominar el imperio de Roma. A partir del año 27 antes de la era de Jesucristo, inicia a ser emperador absoluto de ese gran imperio Augusto, avalado por el Senado. Ya el Senado lo aceptó y avalado por el Senado, ya el Senado simplemente se dedicaba a las tareas más administrativas dentro del imperio, dentro de Roma particularmente, y el emperador ejercía el dominio en todos los territorios conquistados por Roma. Esa dinastía que inició con Augusto, con Calígula, con Claudio y finalizó con Nerón, fue la dinastía de los Julio Claudia, una dinastía, así como siguen posteriormente dos dinastías más de emperadores con unas mismas políticas de dirección o de gobierno. El último emperador de esa dinastía fue Nerón, en el año 69 más o menos de esa dinastía. Luego sigue la dinastía Flavia del año 69 de nuestra era hacia adelante. Pero el último emperador llamado Nerón, que la biografía sería muy buena leerla, conocerla, una persona con muchas dificultades y traumas desde su niñez, muchas dificultades. A su papá fue muerto por las mismas purgas del imperio, de los emperadores. Su papá Graciano, que iba a ser un gran emperador, fue muerto cuando Nerón era un niño. Su mamá fue exiliada, sus hermanos fueron muertos. Todas las complicaciones que él tuvo de niño, él las reflejó cuando ya fue emperador. Siendo el emperador, es el único emperador que ha visto quemarse, incendiarse a Roma y él complacerse de la caída de Roma. Fue un emperador
inmensamente atropellador contra los cristianos, contra uno de los pueblos que dominaba el imperio romano ubicado allí por Judá, al este del Mediterráneo, por Judá, por lo que hoy en día es Israel. Ese emperador fue uno de los que primero hizo la persecución más dura contra los cristianos en el año 69 de nuestra era. El imperio de esa manera y con las dinastías siguió creciendo. La dinastía Flavia posterior a la dinastía Julio Claudio, y luego siguió otra dinastía hasta que vino el emperador Trajano, Marco Aurelio. Trajano, un emperador de la península ibérica, un gran emperador de los que sacó en desarrollo adelante a Roma. Lo propio hizo Marco Aurelio. Pero sin embargo, después surgían emperadores que hacían lo contrario a las virtudes y malgobernaban y generaban caos o crisis. Por eso en el siglo III inicia la crisis de ese gran imperio romano, porque los pueblos bárbaros venidos desde el Asia, venidos desde el este, los pueblos bárbaros empezaron a invadir a Roma. Como vieron su fragilidad por esta división de poder que se generaba en el imperio romano, los hunos, a la cabeza de Atila, los bárbaros, ya conocidos como los pueblos bárbaros o las tribus bárbaras, vinieron en contra de Roma. Eso dio para que en el siglo III empezara la crisis, se diera inicio a la crisis de ese imperio romano. Diocesano, uno de los emperadores de las últimas dinastías, en el año 250, ya en nuestra era, fue quien hizo la segunda grande persecución contra los cristianos, el segundo gran ataque de persecución y de acabar a los cristianos en ese imperio romano. Eso fue en el año 250. Toda esa crisis, toda esa inestabilidad del imperio ocasionó que surgiera un solo emperador que unificara el imperio, y así fue que surgió Constantino el Grande en el año 303 de esta era. Constantino quiso unificar el imperio, llamando a quienes habían agredido al pueblo que más habían agredido en toda la historia anterior de ese imperio romano, llamando a los cristianos a unirse a su imperio, a unirse a su poder, a su gobierno. Por eso Constantino emitió el Edicto de Milán, que es el primer concilio ecuménico, en el año 325, y de esa manera sienta las bases de un solo credo oficial en el imperio de Roma, un solo credo oficial en el imperio de Roma, y eso fue en el año 330, cuando se firma ya el Edicto de Milán. Luego el mismo Constantino abre una sede, traslada la sede del imperio de Roma, la traslada para la ciudad de Bizancio, al oriente del mismo imperio, Bizancio, e inicia a llamar a aquella ciudad ya no Bizancio, sino Constantino. Hoy es Constantinopla, la ciudad de Constantinopla. El emperador Teodosio, que fue uno de los ya últimos, casi últimos emperadores, Teodosio I, él fue quien dio el primer paso para la división de ese gran imperio. Como ustedes lo pueden ver, era un imperio que se extendía en terreno muy grande. Entonces Teodosio I dividió en el año 395 el imperio en dos, para sus dos hijos, para que heredaran sus dos hijos. Dividió y dejó a Roma como ciudad principal del imperio romano de Occidente, y reconoció al imperio de Oriente con su capital Constantinopla. Para el año 476, ya en nuestra hora, cae el imperio romano de Occidente a la cabeza en Roma, instalado en la ciudad de Roma.
cae por la invasión de los bárbaros, de Atila y todos los bárbaros que venían de Asia. Cayó el Imperio Romano de Occidente y siguió el Imperio Romano con sede en Oriente en la ciudad de Constantinopla. Siguió más o menos 1000 años este imperio siguió hasta el año 1453 de nuestra era, y ese es uno de los hechos fundamentales para finalizar la Edad Media, ese con otros hechos que ya les narraré. Pero en el año 1453 cae el imperio de Oriente, el imperio de Roma de Oriente, por la invasión de los otomanos. Les estoy referenciando también una película muy agradable de ver, muy interesante. Los otomanos invaden al imperio de Oriente y de esa manera cae Oriente, en la ciudad de Oriente cae el imperio romano y finaliza la Edad Media en el año 1453. Cuando vienen los otomanos se expande la religión musulmana. Se expande por casi toda el área geográfica que tenía ocupado el imperio romano. Es decir, los musulmanes se extienden hasta la península ibérica, al norte del África y todo lo que es la cuenca del Mediterráneo. Vienen unas luchas que se dan ya en la Edad Media y que las estaremos refiriendo para esa época. Igualmente, de Roma, así como les he venido narrando, de Roma hay que leer mucho, son muchos los encantados como de la civilización egipcia, hay muchos estudiosos, especialistas, porque es muy agradable leer esta clase de civilizaciones por los tantos desarrollos y por lo mucho que se aprende, muchísimo. Roma es lo mismo. Roma, estos tres periodos que yo les hablé, tiene muchísimos libros, películas, y es muy agradable conocerla. Roma se expandió de esa manera por el ejército que logró constituir, un gran ejército de centurias, grandes generales, grande imperio y extensión de tierras. Pero cuando inició la crisis se forjó también porque los ciudadanos, para ser soldado romano, la exigencia cuando inició el imperio era ser civil, un civite en Roma, una persona romana civil, reconocida con sus derechos. Eso eran las exigencias para ser soldado romano. Pasando el tiempo, cuando inició la crisis, ya las personas no querían ir al ejército, a Roma, a defender a Roma, porque la situación de hambre era muy difícil y ya no eran las mismas condiciones, lo que significó que los emperadores de ese entonces, al finalizar de Teodosio, al finalizar el imperio, tuvieron que traer ya no solo esclavos, sino que además trajeron los mismos bárbaros para vincularlos al ejército. Es decir, Roma ya estaba siendo ocupada, filtrada, ya estaba siendo por los romanos, por la clase trabajadora. Los trabajadores eran realmente bárbaros que habían venido a colonizar o a ubicarse, a desarrollar sus labores en Roma. Lo propio hicieron el ejército cuando vinculó a una cantidad de personas traídas desde el Asia que eran bárbaros, los vinculó al ejército. Algo muy similar pasó con la caída del imperio de los Romanov, que los vamos a hablar. Es cuando los migrantes ya llegan a un imperio y lo filtran tanto que ya no son las personas naturales de ese lugar o de ese sitio, sino que son más los migrantes, los que trabajan más en otras labores, y de pronto más adelante lo vamos a estar refiriendo en otra gran potencia de este siglo actual. Sin embargo, de Roma hay que conocer ese poderío que tuvieron en arquitectura, en ingeniería, en el derecho. El derecho romano es lo que hoy en día sigue vigente para Occidente. El derecho romano sembró las bases del derecho aquí en Occidente con el derecho romano. En arquitectura, ¿por qué? Se desarrollaron grandes infraestructuras arquitectónicas. Las bases del desarrollo arquitectónico de los romanos
fueron todas esas construcciones que ustedes pueden ver aquí. Les estoy dejando solo dos: el Coliseo Romano y dos esquemas del Coliseo Romano, entre otras, porque también desarrollaron vías de acceso para transportar sus ejércitos, desarrollaron teatros, desarrollaron acueductos. Fueron uno de los primeros que trajeron el agua por vías, construyendo los acueductos, llevaron el agua a sus ciudades, a la ciudad que ellos llegaban y colonizaban. En España hay construcciones de los romanos, del Imperio Romano de esa fecha. En Francia hay construcciones. En Egipto hay construcciones del Imperio Romano que se conservan en la actualidad. Es decir, que la ingeniería y la arquitectura fueron uno de sus grandes desempeños en el desarrollo que ellos tuvieron. Construyeron también basílicas para la administración de justicia, para que los magistrados ejercieran la justicia. Construyeron los palacios de justicia o las basílicas para impartir justicia con las bases del derecho romano que ellos mismos. Hoy en día nuestro derecho se basa en los fundamentos del derecho romano. Todo esto lo pudieron conseguir con algo que ellos llamaban la Pax Romana, la tranquilidad dentro de Roma. Por ellos tener esa tranquilidad en los parámetros de su imperio, por su gran ejército, como ya les comenté, fue que lograron todos estos desarrollos. ¿Cómo se organizaba su sociedad estructuralmente? Por los patricios, por los plebeyos y finalmente por los esclavos. Los patricios eran las familias reconocidas, las dinastías de familias reconocidas, que eran los únicos que ejercían el gobierno, o para poder ser el gran emperador tenía que surgir de una de estas familias de los patricios. Los plebeyos, ¿quiénes eran? Los agricultores, los artesanos, los trabajadores, los comerciantes, los que trabajaban en el imperio, eran civiles, personas civiles que tenían el derecho de elegir, pero no a ser elegidos. Y en la base de esa pirámide, los esclavos, que eran esclavos de los pueblos que ellos mismos invadían, como Israel y Judá fueron esclavos porque ellos invadieron esas culturas, esas civilizaciones. O también por los prisioneros de guerra. Los pueblos que invadían eran prisioneros de guerra y ellos los hacían sus esclavos. Esto surgió hasta el año 476, el Imperio de Occidente, y 1453, el Imperio de Oriente. Y así, de esa manera, cae el Imperio Romano. Continuamos con nuestra siguiente exposición para ese momento cronológico del Imperio Romano, y es el surgimiento del cristianismo como un hecho trascendental, porque rompió de tajo unas tradiciones que el pueblo judío traía hasta este momento. Además, porque trascendió hasta nuestros días. ¿Cómo no va a ser importante referir en nuestro tema de historia de las ideas políticas a un pensamiento que ha trascendido hasta nuestros días? Sin embargo, no es de mi injerencia referir temas de doctrina religiosa. Mi tema es resaltar un hecho histórico que se presentó dentro de un contexto del Imperio Romano, el que estamos terminando de hablar. Surgimiento del cristianismo. Jesucristo nació en una sociedad politeísta al este del Mediterráneo, en unas sociedades de judíos, gentes con unas costumbres singulares y con una tradición vivida por la que habían sido perseguidos y obligados a vivir
bajo el yugo de distintas dinastías o imperios o potencias. Así que por su misma situación vivida y tradición vivida, para este momento en que se encontraban subyugados por el Imperio Romano y sus gobernantes, ellos esperaban un rey guerrero, líder, que liderara su lucha armada contra el imperio para defender sus causas e impotencias. En ese contexto nació Jesucristo. Jesucristo de Nazaret nace en la tierra palestina, bajo ese yugo del Imperio Romano. Por eso mismo, como lo dijimos en la diapositiva anterior, Roma invadía los pueblos y si algo tenía a favor era que los respetaba y los asumía como propios en las costumbres que ellos veían que era para bien. Lo hicieron con los griegos. Invadieron a los griegos y toda la filosofía y las letras que los griegos habían implementado, ellos las cogieron como propias. Los griegos hicieron lo propio con los persas. Invadieron la civilización persia a los persas y acogieron lo propio que para ellos les parecía. Lo propio hicieron los persas con los babilónicos. Es decir, ha sido la tradición de las potencias que subyugan a los demás pueblos. Le pasó al pueblo judío. Los romanos los ocuparon, los invadieron, pero acogieron para sí las tradiciones y costumbres judías que ellos veían eran un beneficio para ellos. Entre otras cosas porque de esa manera sometían a los pueblos. Cuando el Imperio Romano invadía un pueblo, asumía como propias, entre otras, la religión, sus religiones. Y así mantenían subyugado a los pueblos. En ese ambiente, en ese contexto, llega Jesucristo. Pero llega con una propuesta, con una promesa distinta, una enseñanza distinta que para los mismos judíos desconcierta su doctrina, pues ellos venían con una doctrina de la ley de Moisés implementada de tradición a tradición, de generación a generación, lo que hizo que ellos mismos atentaran contra la vida del Señor Jesucristo. Porque claro, las nuevas enseñanzas los llevaban a ellos mismos a repeler la nueva enseñanza que iba en contra de sus tradiciones. La buena nueva con la que les enseñó Jesús de Nazaret, ya no como un profeta, sino como una profecía en sí mismo. La revelación de un Dios vivo y de poder. La enseñanza de un Dios en espíritu, a quien deberían de adorar. La misericordia de unos para con otros. Las enseñanzas del amor fueron la enseñanza que para ellos resultó difícil e imposible de entender y de digerir. Pues ya venía era la revelación suprema de un Dios hecho hombre, ya no un intérprete de Dios como lo habían escuchado con sus profetas anteriores. Ahora era Dios hecho hombre
Hijo de Dios se les presentaba y se presentaba al mundo para expiar los pecados de los seres. Esa enseñanza hizo que los mismos judíos atentaran contra la vida del Señor Jesucristo. Esas doctrinas que el Señor Jesucristo, esa enseñanza que el Señor Jesucristo impartió, contrastó también con el imperio romano de su fecha, de su época. Porque claro, veían las distintas sediciones que se presentaban al interior del pueblo judío, y eso les hacía tener temor al emperador en Roma, Augusto, para esa fecha. Le hacía tener temor de si esa sublevación de los judíos alcanzaría a llegar a Roma, que si esas promesas del rey de los judíos llegaría a Roma, y todo eso conllevó a que todos conspiraban en contra de las enseñanzas y de la persona en sí mismo de Jesucristo. Jesucristo mismo constituyó para él sus propios seguidores, sus propios apóstoles, traídos del mismo pueblo de Israel o traídos desde afuera de otros pueblos. Eran sus discípulos los que lo seguían para divulgar esa buena nueva. Creer en un Dios vivo y en espíritu, un Dios de poder. La misericordia como el fundamento de sus enseñanzas. Y el cambio de la persona en sí mismo, pero un cambio espiritual, un nacimiento espiritual. Esas enseñanzas fueron los que no lograron entender los judíos, y pues Roma tampoco, los emperadores tampoco, aunque Roma entendía que Jesucristo no había violado las leyes de Roma, el derecho romano, Jesucristo nunca lo violó, pero la sublevación que se levantaba hacía entrar en ese mismo inconformidad al imperio romano. Y es aquí a donde me corresponde decirles, porque finalizando esta era, la era antigua, con el imperio romano, entramos a la era del medioevo, y muchos de los planteamientos de Jesucristo fueron acogidos, fueron recibidos por otras muchas corrientes que entraron a liderar en esta era del medioevo, que es la siguiente era a la que vamos a hablar. Como ya les hablé anteriormente, los cristianos tuvieron dos grandes ataques con dos emperadores grandes que confrontaron todo el actuar del desarrollo del pueblo cristiano. El primero fue Nerón en el año 69 ya en nuestra era, y el segundo fue Teodosio, Domiciano, primero y luego Teodosio, quienes atacaron grandemente al pueblo cristiano en el año 250 de nuestra era. Esas dos invasiones grandes contra el pueblo cristiano, pues los empleaban como esclavos en los circos romanos y los acababan por completo, queriendo acabar el pensamiento o las enseñanzas de Jesucristo. Ya para este segundo ataque, ya los apóstoles no estaban. Ya los que enseñaron la doctrina original de la misericordia, del amor, del cambio, del Dios vivo, del Dios en espíritu, ya no estaban. Eran unas personas que habían de oídas escuchado del cristianismo, y fueron ellos quienes, una vez Constantino dividió el poder de Roma en sus dos ciudades, y que posteriormente Teodosio
abrió las dos ciudades en Roma Occidente, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, que posteriormente y que en la actualidad es Damasco, Estambul en Turquía. Esos dos imperios, ese imperio que se había dividido en dos, en Occidente y en Oriente, y que el de Oriente sufre el cisma de 1453, que ya hablaremos en la Edad Media con los otomanos, los turcos cuando invaden a Constantinopla, que lo hablaremos en la Edad Media. Pero ahora en el Imperio Romano de Occidente, Teodosio había nombrado esa como la capital y todos los emperadores se ubicaban en Roma como la capital de ese imperio de Occidente. Entonces con Constantino surgen unos acuerdos. Constantino llama a aquellas personas que se hacían, tenían el nombre de cristianos por haber en sus antepasados haber seguido la doctrina o las enseñanzas de Cristo. Pero Constantino los llama para su propio interés. El Imperio Romano estaba en decadencia y necesitaba sumarle soldados, como ya lo expliqué en la diapositiva anterior, sumarle soldados a su ejército. Por eso Constantino llama a ese poco de personas, de gentes que se hacían llamar cristianos y los suma a su imperio. Y fue allí cuando el imperio asumió en ese primer acuerdo de Milán, inicia a llamarse Roma Imperio Católico, porque las enseñanzas, cuando empiezan ellos a nombrar sus representantes, acogiendo a una palabra de los judíos como el obispo, entonces asumen esa palabra como el obispo, el líder de esas reuniones, congregaciones, y Constantino los llama y los suma a su imperio y hace que el imperio romano se sume a ese grupo de católicos. Y católicos porque ya en este momento se había perdido la enseñanza de Cristo de Nazaret, Jesucristo. Entonces ahora esos católicos desde el siglo I, ya en nuestra era, cambian de tradiciones y asumen unas tradiciones para su gente. Entre ellas, exigen a las mujeres el velo para entrar a sus templos. Exigen una pila bautismal. Ya no era el bautismo que había enseñado Juan el Bautista para sumergirse en el río, sino que ahora era una pila bautismal que utilizaban. Ya no eran las personas adultas quienes se bautizaban, sino que bautizaban y daban ese reconocimiento desde niño a la persona, que los llevaban a la pila bautismal. Esa, entre otras muchas cambios de la enseñanza de Jesucristo traída en libros, fue lo que hizo el catecismo, el catolicismo, llevaba libros con una cantidad de tradiciones de las cuales Jesucristo nunca les enseñó. La palabra obispo ellos la cogieron del judaísmo antiguo y la asumieron para su propio líder. Tan así que el papa que ellos reconocen como el catolicismo, fue nombrado desde el siglo XI. No como ellos se abrogan decir que el papa fue Pedro, un discípulo y apóstol del Señor Jesucristo. No, el nombre de papa se reconoce hasta el siglo XI como mayor jerarca de esa iglesia católica. Todas las costumbres del pueblo romano, todas sus dioses, sus tradiciones religiosas, las sumaron en una y sumaron las fechas de las que sus dioses tenían en una sola tradición, que la llamaron el catolicismo, y ubicaron al Papa en Roma, no en Palestina,
no en la tierra donde seguramente debió haberse desarrollado esta, si hubiera sido la tradición de la iglesia que hubiese dejado el Señor Jesucristo en tierra palestina, en tierra de Israel. No, sino que su capital principal asumió como la capital de Roma, del Imperio Romano de Occidente. Esa fue la capital del catolicismo, a la cabeza el Papa, como mayor jerarca, como autoridad administrativa y autoridad de un poder de Estado. Esa la vamos a estar estudiando ya en la época moderna de los estados, como el Estado del Vaticano, que es un estado con todas las disposiciones de un estado, como todos los estados formados. De esa manera, Constantino congregó todas esas denominaciones o llamados católicos en un solo imperio. Y ese imperio se unificó y a partir de ahí se reconoció como la religión oficial para el imperio de Roma, el católico, y reconocen al Papa como su mayor jerarca. De esta manera, ya para el siglo IV, cuando cae el Imperio Romano, ya el Papa tenía el poder reconocido por esta potencia, por este imperio y por las potencias de los principados y monarquías que inician a surgir a partir del año 476, cuando cae el Imperio Romano, y esa es la siguiente exposición que nos veremos en la próxima clase con la Edad Media. Me resta decirles que ya futuramente, en 2 días, haremos un video con el resumen de esa primer era antigua de las civilizaciones. Muchas gracias.